Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Estamos de nuevo dirigiéndonos a ustedes en sus hogares. Hoy está siendo una noche bastante fría, ¿no es cierto? Gracias al Señor porque también nos regala calorcito, pero también es bueno que de vez en cuando Él nos regale tiempos fríos como el día de ayer, el día de hoy, que han sido días fríos y días también bastante agradables. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud y muy bendecidos en el Señor, y sobre todo que la paz y el gozo del Señor esté reinando en sus corazones. Yo quiero que vayamos a la carta a los Filipenses, allí al capítulo 2, a los versículos 10 y 11. Quiero que se ubiquen allí y mantengan sus Biblias abiertas allí mientras hacemos nuestra oración al Señor, para que bendiga este tiempo que vamos a pasar juntos como iglesia frente a la palabra del Señor, la cual vamos a reflexionar en esta noche. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor de los cielos, porque nos has regalado una noche con frío, Señor, una noche fría. Te alabamos por eso, Padre Santo, porque vemos allí, Señor, la sabiduría suya para, Señor, dar el balance, Señor, el equilibrio al clima. Gracias, Señor, por los días de sol, como los días lluviosos, como los días de hoy, Padre Santo. Gracias, Señor de los cielos, porque usted siempre es propicio para nosotros, Señor, en su eterna sabiduría. Gracias, Señor de los cielos, porque su presencia a través de su Espíritu Santo está en nuestros corazones, Señor. Y gracias por los hogares de mis hermanos. Gracias por la paz que usted ha llevado a estas casas, Señor. Y como siempre, Señor, gracias por el sustento que usted nos da. Ahora, Dios de los cielos, queremos tener un momento de recogimiento, un momento en todo este día, Señor, que separamos para sentarnos a meditar en la palabra, y esperamos que su Santo Espíritu nos bendiga, Señor, con dirección para entender su palabra, oh Padre bueno, y la intención de guardar esa palabra en el corazón y poderla vivir, oh Padre Santo. Gracias, Señor de los cielos, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la reflexión de esta noche es: ¿quién manda en su vida? ¿Manda usted o manda el Señor Jesús? Podría ser una reflexión antes de la introducción. Y leamos, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11, que nos va a servir como texto base sobre lo que quiero desarrollar con ustedes en esta noche. Vamos a desarrollar este pensamiento. Dice el verso 10 del capítulo 2 lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién manda en su vida? ¿Qué significa entonces, mi hermano, decir mi Señor o Señor de mi vida? Porque muchas veces usted en sus tiempos de oración, cuando está orando, le dice: Señor, oh mi Señor. Y en su tiempo devocional usted le dice: usted es el Señor de mi vida. O cuando está en un tiempo de alabanza, así, de esos tiempos de alabanza donde uno se quebranta: tú eres mi Señor, el Señor de mi vida. ¿Qué significa eso? Cuando decimos que Él es el Señor de mi vida, estamos diciendo que Él es el dueño de todo a nuestro ser. La pregunta es, y si no se la ha hecho, es bueno que se la plantee en este momento, ¿cierto? ¿Realmente Jesús es el Señor de su vida? ¿Realmente Jesús es una autoridad en su vida? ¿Realmente Jesús es el que gobierna todo su ser, todo lo que usted es, todo lo que usted piensa, todo lo que usted hace, todo lo que lo rodea a usted? ¿El Señor Jesús está controlando todas esas áreas de su vida? Es la pregunta que tenemos que hacernos, porque cuando oramos le decimos: Señor, tú eres mi Señor. Y esa es la incógnita que tenemos que tratar de darle respuesta en esta noche. Cuando usted se encuentra con alguien que usted siente que tiene autoridad, usted le dice: sí, Señor, ¿cierto? Cuando usted dice eso, usted le está reconociendo a esa persona que esa persona es superior a usted. Y muchas veces usted hasta le hace caso a la persona. Cuando usted va a un médico y el médico le recomienda, usted le dice: sí, Señor, porque reconoce una autoridad en ese médico y usted le hace caso.
cuando usted cuando más joven, el papá o la mamá o su abuelo, usted sí señor, usted reconocía en él una autoridad y le hacía caso. Eso pasa con el Señor Jesús. Lo reconocemos como nuestra autoridad y nosotros obedecemos a lo que Él nos dejó prescrito en su palabra. Entonces, quiero que desarrollemos nuestro pensamiento en esta noche con algunos puntos que le van a ayudar a entender a usted el tema que estamos planteando para nosotros en este día. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes es el derecho que tiene Jesús sobre usted. ¿Qué derecho tiene Jesús sobre usted para que Él sea el Señor de su vida? Y Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, nos va a aportar algo bien interesante con respecto a este primer punto que les acabo de expresar. ¿Qué derecho tiene Jesús sobre usted? ¿Qué derecho tiene Jesús sobre mi vida? Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y empezamos entonces a entender por qué el Señor debe ser el Señor de nuestra vida y por qué usted y yo tenemos que humillarnos y entregar todo nuestro ser al Señor. El verso 16 dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no es cierto? Y nos apoyamos en Romanos capítulo 11, versículo 36, creo que es el último versículo de este capítulo, y encontramos algo también precioso de parte del apóstol Pablo. Pablo dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el derecho que tiene Jesús sobre su vida es porque usted fue creado por Él, ¿cierto? Usted es creación de sus manos. Entonces Él tiene derecho sobre usted porque Él lo creó, Él lo concibió a usted. Y el apóstol Pablo dice que nuestra respuesta con el hecho de entender que somos hechura suya es darle la gloria al Señor. Ahora, el contexto de Romanos 11:36, no solamente el hecho de entender que Él nos hizo a nosotros, sino que los versos anteriores nos habla de todo el plan que Él desarrolló para darle salvación a usted, ¿cierto? Y de todas las bendiciones que Dios le trae a su vida por el hecho mismo de conocerlo. De Pablo termina diciendo: porque por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra actitud, ¿cierto?, debe ser de glorificar al Señor porque Él tiene un derecho sobre nosotros, porque somos creación de el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 18 enseña que somos esclavos de quien nos libertó, ¿cierto? Porque el Señor compró nuestra libertad. Romanos capítulo 6, estamos en el mismo libro, el verso 18 dice lo siguiente: y libertados del pecado vinisteis a ser esclavos de la justicia. El Señor nos compró nuestra libertad, entonces venimos a ser esclavos del Señor. Por eso Él tiene derecho sobre usted y sobre mí. ¿Qué actitud debe entonces usted tomar frente a lo que acabamos de decir? ¿Cuál es la actitud que usted debe tomar frente a esta verdad? Gálatas capítulo 2, Pablo nos responde esta pregunta en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que es un pasaje que usted ha leído también muchísimas veces. Mira lo que encontramos allí, que es de bendición para nosotros. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y Él se entregó por usted. Entonces, la actitud que frente a la verdad anterior, que es que el Señor nos creó a nosotros, la actitud frente a esa verdad del Evangelio es una entrega incondicional en respuesta al mensaje que miramos anteriormente, ¿cierto? Una entrega incondicional en respuesta a que somos creación de Dios, en que Él me concibió en su corazón, en que Él me trajo me dio la salvación para llevarme a la vida eterna. Entonces yo debo darle la honra y la gloria al Señor, pero mi actitud frente a eso es una entrega incondicional en respuesta a ese mensaje, ¿cierto?
Ahora, es una entrega al autor de la vida, o sea, el autor de la vida vive en usted, el autor de la vida vive en mí. Entonces esa entrega me lleva a que el Señor que viva dentro de nuestro ser, que el poder de Dios está operando en nuestra nueva vida y que mi yo, ¿cierto? Mi yo quedó atrás. Porque Cristo ahora gobierna en mi vida, porque Cristo ahora vive en mí a través del Espíritu Santo. Esa con referente a mi actitud frente al mensaje. Ahora, ¿cómo sabe usted, cierto? ¿Cómo sabe usted que el Señor o que Jesús es el Señor de su vida? ¿Cómo sabe usted que Jesús es el Señor de su vida? Lucas capítulo 6. Vamos rápidamente allí. Lucas capítulo 6, versículo, espérame, yo me ubico, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Leo nuevamente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo sabe usted, cierto, que Jesús es el Señor de su vida? Jesús nos enseña en este versículo, cierto, cómo nos damos cuenta, ¿sí? Usted se da cuenta cuando usted obedece los mandamientos de Jesús. Es allí donde usted se da cuenta que Jesús gobierna en su vida, ¿cierto? Así es como usted se da cuenta. Finalmente, lo que importa es obedecer, ¿cierto? Y eso le dará a usted seguridad en el día de juicio. Porque si el Señor gobernó su vida, fue porque usted obedeció, ¿cierto? Y si usted fue obediente, el día del juicio usted estará tranquilo porque no tendrá de qué ser juzgado o señalado. Porque usted, ¿cierto?, fue fiel al Señor y porque el Señor gobernó su vida. Ahora, ¿por qué es necesario que usted y yo rindamos nuestra vida al Señor? ¿Por qué es necesario que usted y yo rindamos nuestra vida al Señor Jesús? Uno, porque un día usted tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿cierto? ¿Por qué es necesario que Jesús sea el que gobierne en su vida? Porque usted un día tendrá que comparecer ante su tribunal y tendrá que responderle por todo lo que usted hizo o lo que usted dejó de hacer, ¿cierto? Para recibir según sus obras. Entonces, desde allí, mi hermano, nosotros tenemos que empezar, si no lo hemos hecho, a rendir toda nuestra vida al Señor y que Él sea el que gobierne todo nuestro ser. Segunda razón, lo contamos en Romanos 6:16. Miren lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Voy a tratar de explicarme bien en esto, Mario, espero que me entienda bien. Entonces, la segunda razón que me habla a mí de la necesidad de rendir mi vida a Jesús es que si Jesús no es mi Señor, entonces mi Señor es el pecado y esto me traerá la muerte. ¿Me estoy haciendo entender? La primera es que un día tendré que comparecer ante el tribunal de Cristo y por eso es necesario yo rendir mi vida. Y segundo, si Jesús no es el Señor de mi vida, si yo no he consagrado mi vida al Señor Jesús, entonces mi vida está consagrada al pecado, a uno de los dos. Usted nunca tendrá un punto intermedio. O usted le sirve al Señor o le sirve al pecado.
Y Pablo está diciendo aquí en este pasaje que si les sirve el pecado será para provocar, para traer muerte eterna a la vida de la persona que no rindió su vida al Señor. Por eso, mi hermano, es necesario que usted entregue su vida a Cristo para no servirle al pecado. Porque si no le sirve nuevamente a Cristo, es esclavo del pecado, de lo que él está diciendo aquí, ¿cierto? Y la tercera, que también este es un pasaje que lo he leído mucho, Mateo capítulo 6, verso 24, encontramos aquí la tercera razón por la cual usted tiene que consagrar su vida al Señor, tiene que permitir que el Señor sea su Señor, ¿cierto? Y que usted le obedezca y le sirva. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, que puede ser otro Dios para muchas personas. La tercera razón por la cual usted tiene que rendirse a Jesús es porque no se puede servir a dos señores. Usted no le puede servir a dos dioses, ¿cierto? Y como entendemos la palabra, nosotros tenemos que servirle al Señor Jesús, porque es el único que nos da vida y nos va a llevar a la eternidad. Cualquier otro Dios al cual usted lo sirva, lo va a llevar a cualquier parte menos al reino de los cielos. Entonces, la tercera razón por la cual es necesario que usted rinda su vida. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cómo debe ser mi entrega a Jesús? ¿Cómo debe ser su entrega a Jesús? ¿Cierto? Vamos, obligatoriamente tenemos que ir a Romanos capítulo 12, porque allí encontramos, es la carta magna de la consagración de la vida del cuerpo del creyente hacia el Señor. ¿Cómo debe ser mi entrega entonces a Jesús? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, hacerlo inteligentemente, sabiendo lo que hacemos. Entonces, mi entrega o su consagración a Jesús debe ser, o lo primero que debe hacer es entregar su cuerpo. Entregar su cuerpo, ¿cierto? No usar, como dice en Romanos 6:11, no usar su cuerpo para el pecado. No usa su cuerpo para las cosas que son indebidas. Su cuerpo debe ser consagrado al Señor. Su cuerpo físico, estamos hablando de esto, de esta carne, debe ser cuidado para el Señor, porque su cuerpo es el templo donde vive y donde habita el Espíritu Santo. Y entiéndase cuidar el cuerpo en todos los aspectos, ¿cierto? Su entrega a Jesús debe ser entregar su cuerpo, dedicado, separado para el Señor. Lo segundo que nos enseña Romanos, ya en el verso 2, ¿cierto? Es que nosotros tenemos que entregar nuestra mente o nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, eso nos indica que nosotros tenemos que rechazar todo lo que excluya a Dios. Guardar la mente. Entonces, usted tiene que empezar, si no lo ha hecho, o si tiene luchas, empezar a llenar su mente, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que haya virtud alguna, dice, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces su vida tiene que llenarse de todas las cosas virtuosas. Excluir todo lo que excluya al Señor, ¿cierto? Hay cosas, y quiero aclarar eso, hay cosas que de pronto no van a hablar de Dios, pero tienen sus virtudes. Y creo que Pablo también se está atendiendo que hay cosas en las cuales usted puede tomar y le puede servir. Pero hay cosas que realmente niegan al Señor Jesús, y eso sí, definitivamente usted lo tiene que desechar totalmente. Llene su cabeza, llene su corazón de muchas cosas que sean virtuosas, que le sirvan a usted espiritualmente, que le sirvan para la vida, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y en tercer lugar, en su entrega a Jesús debe ser en su cuerpo, debe entregar su entendimiento, su mente, y debe entregar su tiempo. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16, ¿cierto? Dice que tenemos que andar, ese pasaje habla que tenemos que andar sabiamente con los de afuera, ¿cierto? Redimiendo el tiempo, ¿sí? Entonces se está dando a entender
que nosotros no debemos dejar pasar la oportunidad de dejar el nombre de Dios en alto con nuestro testimonio. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Nosotros entonces, de nuestra entrega, de nuestra dedicación al Señor es en el cuerpo, en nuestro entendimiento y el tiempo, ¿cierto? No deje pasar oportunidad para hacer todo lo que es correcto, todo lo que es bueno, ¿cierto? No deje pasar ninguna oportunidad sin que el nombre de Dios quede en alto, ¿sí? Con su vida y con su testimonio. Redime el tiempo para con los de afuera. Andad sabiamente, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. ¿Quién gobierna su vida? ¿La gobierna Jesús o la gobierna usted? ¿Quién gobierna el trono de su corazón? ¿Su yo o lo gobierna Jesús? Sería la pregunta. Y reflexionemos cuando le decimos al Señor: mi Señor, usted es el Señor de mi vida. ¿Realmente lo es? Es bueno que tome este pensamiento y reflexione durante toda esta semana acerca de eso. Si usted se identifica que hay áreas en su vida en las cuales usted no ha querido que el Señor gobierne, empiece a entregárselas al Señor. Porque si el Señor es el Señor de su vida, Él debe tener control de absolutamente todo en su ser. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta corta reflexión, este pensamiento que hemos tenido en esta noche, Señor, con los hermanos allá en sus hogares. Estamos hablando, Señor, de la vida diaria como creyentes. Estamos hablando, Señor, de las luchas que tenemos que enfrentar a diario, Padre. A veces tenemos luchas con nosotros mismos, Señor. A veces, Señor, nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, Padre. Porque nuestro yo interior no quiere dar espacio, Señor, a que el Espíritu gobierne ciertas áreas de nuestra vida, Señor, porque son difíciles para nosotros y porque no queremos dejarlas en control de sus manos, Señor. Quizás porque nos falta fe, o quizás porque somos tan aferrados, Padre, y que ya sabemos la decisión que usted va a tomar con referente a esa área y por eso no la queremos entregar. Pero entonces, Señor, es pertinente el hecho de que nosotros entendamos, Señor, lo que significa que usted sea el Señor de nuestra vida, el juez de nuestra vida. Significa, Señor, que usted tiene que tomar el control de todos nosotros, de todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros planes, Señor, todo lo que tenemos, nuestra economía, todo eso es suyo, Padre. Y eso lo entendemos, Señor, y a veces lo decimos, pero a veces, Señor, es más difícil entregar el control de todas esas áreas a usted, Señor. Y esperamos, Señor, que este pensamiento de esta noche nos llame la atención, Señor, y nos ponga a pensar, oh Padre Santo, y que el Espíritu Santo empiece, Señor, a hacer su obra en nosotros, oh Padre, y nos haga dar cuenta, Padre, que de verdad, Señor, necesitamos entregar y que en muchos casos, Señor, usted no es el Señor de nuestras vidas, que yo soy el que mando y que necesito doblegarme y que necesito entregar el control de mi vida en tus manos. Padre bueno, que su palabra se imponga sobre nosotros, que su voluntad, Señor, que su reino, Señor, se establezca en nuestro corazón, oh Padre Santo. Venga a nosotros tu reino. Es una parte del Padre nuestro. Y estamos allí, Señor, cuando se repite esa palabra, estamos diciendo que tu reino venga a gobernar en nosotros y que ese reino sea el que gobierne y tome las decisiones por nosotros, Señor. Que esas palabras, Señor, sean una verdad para nosotros. Eterno Señor, te damos gracias por este momento que nos has regalado en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Recordemos la cena, estén todos preparaditos para que para que participemos de este tiempo. Trataremos en lo más posible, mis queridos hermanos, enviar el mensaje a las 10 de la mañana para que estén preparaditos para el próximo domingo. Les amamos mucho, saludos de mi esposa y nuevamente el domingo nos veremos. Buenas noches.